Qué gusto, queridos hermanos y hermanas, encontrarnos de nuevo y sobre todo en este día 13 de mayo, donde en la vida de la iglesia celebramos esta gran fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El mes de mayo siempre se convierte en un mes muy particular. No solamente mayo es el mes de la Virgen, siempre, todos los días en la vida de la iglesia honramos y veneramos a la Santísima Madre de Dios. Pero en mayo, de una forma especial, nos encontramos de frente a la figura de aquella que con su sí, con su respuesta, colaboró en la obra de la salvación, hizo posible que nuestro Salvador Jesucristo asumiera nuestra condición humana. Por eso, hoy que estamos celebrando esta gran fiesta de Nuestra Señora de Fátima, creo que es importante que podamos acercarnos a este gran misterio. El acontecimiento Fátima es una de las mariofanías más importantes o más famosas, podríamos decirlo de esta manera, más conocidas a nivel mundial, sobre todo porque se convierte de las apariciones de la Virgen en la más profética de todas. Y es lo que vamos a explicar a lo largo de este programa especial sobre Nuestra Señora de Fátima. Recordemos que la Virgen María se aparece del 13 de mayo de 1917, un día como hoy, hasta el 13 de octubre del mismo año. Ya han pasado más de 100 años de este acontecimiento y se da en Fátima, en un pueblito allá en Portugal, y se aparece a tres pastorcitos, tres niños, dos hermanos y otra Lucia, que es la prima de ellos dos. Tres pastorcitos, tres niños son los que reciben esta mariofanía, esta aparición de la Virgen María. Fátima fue aprobado el 13 de octubre de 1930 por el obispo del lugar, Monseñor José Alves Correira da Silva, que era el obispo de Leiria, después de que él mismo se fundó una comisión de estudio en el año 1922. En 1930 es cuando ya se emite el decreto de la aprobación de esta mariofanía como una revelación privada que no se opone a la revelación ya dada por Jesucristo. Y literalmente dice de esta manera: declaramos dignas de credibilidad las visiones de los niños en Cova de Iría, parroquia de Fátima de esta diócesis, en los días 13 de mayo a octubre de 1917. Se autoriza oficialmente el culto de Nuestra Señora de Fátima. 1930, la aprobación de esta aparición de la Virgen María. Cuando entramos a estudiar el tema de Fátima y el acontecimiento Fátima, es necesario que podamos nosotros conocer el contexto histórico, porque Fátima se convierte en una mariofanía, en una aparición muy profética por la situación histórica que no solamente Portugal y Europa vivían en su momento, sino todo el mundo. Por eso es importante que conozcamos muy brevemente el contexto histórico de cómo se da esta aparición de la Virgen en Fátima. Primero, debemos tener presente que Dios Trinidad, el Señor Dios mismo, es el protagonista de esta aparición. No hablamos que la protagonista es la Virgen estrictamente, sino que la Virgen como madre, como intercesora, pues comunica el mensaje del mismo Dios. Resalta la figura, resalta la realidad de Dios como Trinidad. La Virgen se coloca en el centro, sí, de las preocupaciones mundiales y acontecimientos más trágicos del siglo XX. Por ello, decimos que es la más profética de todas las apariciones. Cuatro puntos particulares de este contexto histórico que muy brevemente señalo. Recordemos que estamos en la Primera Guerra Mundial. Luego, la situación sociopolítica de Portugal. Tercero, un catolicismo adormecido en este momento y una cultura que se va transformando. En esto es donde entendemos también cómo se prepara a estos niños a la aparición con la presencia del ángel de la paz o el ángel de Portugal o el ángel de la guarda, como se le conoce, de estas apariciones que estos niños tuvieron en el año 1915 y 1916. Se le llama al ángel de la paz, el ángel de Portugal o el ángel de la guarda porque da referencia al acontecimiento y al contexto histórico en el que nosotros nos encontramos. Recordemos que la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918.
provoca un nuevo orden político en Europa. Hay nuevas naciones y otras naciones pierden terreno y el comunismo ruso empieza también a ganar fuerza. Hay una política totalmente antirreligiosa, se quiere eliminar el cristianismo, se quiere someter a la Iglesia Ortodoxa en Rusia, en fin, dificultades a partir del acontecimiento de la Primera Guerra Mundial. En un segundo momento, Portugal, que es el lugar donde se dan estas apariciones, pensamos, recordemos más bien que se está pasando, se está haciendo una transición prácticamente de una monarquía que reinaba en Portugal a una instauración de una república. Esto provocó un conflicto directo también con la iglesia. Empieza a haber una inestabilidad en la sociedad portuguesa. La masonería comienza a aparecer, que era el baluarte anticlerical y antirreligioso del momento. Ya la vida republicana implicaba de alguna manera un sentido anticlerical, un laicismo donde se quería suprimir la religión de cualquier espacio público. El presidente del momento rompe relaciones con Roma, se empiezan a secularizar los cementerios, se empieza a quitar la enseñanza religiosa en los centros educativos, en fin, dificultades en este aspecto a lo interno de Portugal. Ya después, pasado 1917, las relaciones y la situación comienza a normalizarse. Tercer punto, decíamos, un catolicismo pues que está en reconstrucción, de alguna manera estaba adormecido, había poca instrucción religiosa, faltaba la capacidad de respuesta ante la propaganda anticlerical, se tuvo que trabajar más el tema social a nivel de la iglesia. Las persecuciones que se tienen también en este momento hacen que la iglesia comience a despertar y la fuerza laical es muy importante en su momento. Y finalmente, una cultura que se transforma, recordemos el racionalismo, comienza el socialismo, hay un naturalismo, todo esto es una reacción eh, particular en la cultura que de alguna manera implica que Fátima sea, el acontecimiento de Fátima sea un acontecimiento bastante cuestionado y perseguido, inclusive los mismos pastorcitos en su momento, sobre la duda de cómo es posible de que la Virgen se aparezca, cómo es posible que Dios haga presencia a través de mensajes que la misma Virgen María comunica. Una situación, un contraste entre la ciencia y la fe. Este es el contexto histórico, muy brevemente, donde debemos ubicar las apariciones de Fátima que, como decimos, celebramos de una forma especial ya más de 100 años de este acontecimiento. Recordemos que las apariciones de Fátima, su aprobación, incluyen solamente las apariciones de la Virgen del año de 1917, de mayo, del 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre del mismo año. Solamente estas apariciones entran dentro de la aprobación eclesiástica. Sin embargo, dentro de todo este proceso Fátima, también tenemos eh, previamente una aparición, unas apariciones de un ángel, como ya lo hemos dicho, el ángel de la paz, el ángel de Portugal o el ángel de la guarda, como se le conoce, y además posteriormente Jacinta, que es una de las videntes, Santa Jacinta Marto, la menor de los videntes, junto con Lucía tendrán posteriormente otras apariciones de la Virgen. Estas no entran dentro de la aprobación porque la iglesia a través del obispo y la comisión investigadora vieron que era suficiente meter dentro de la aprobación las del 13 de mayo al 13 de octubre del mismo año. Sin embargo, cuando analizamos el acontecimiento Fátima, no podemos perder de vista que se trata de que hay otros acontecimientos que intervienen en el mismo estudio. Por eso mencionamos las angelofanías de 1915 y de 1916, o sea, las apariciones del ángel. Recordemos que los tres pastorcitos tienen una religiosidad sumamente sencilla. La primera aparición se le da justamente a Lucía, que con tres compañeras, otras tres niñas, están en un monte que se le llamaba El Cabezo por la forma como tenía este monte y así se le conocía en su momento, donde ven una figura como si fuera una estatua de nieve que con los rayos del sol
envolvía esta figura y la hacían prácticamente como transparente. Tuvieron dos manifestaciones muy breves en 1915. En 1916, Lucía, ahora sí, con sus dos primos, Francisco y Jacinta Marto, van al mismo lugar y es donde tienen la aparición del ángel de la paz o el ángel de Portugal. La forma como ellas ven al ángel es como si fuera un joven de 14 a 15 años, donde el mismo ángel comienza a hablar con estos tres niños. Quisiera nada más hacer referencia a lo que un autor muy importante en el estudio Fátima nos regala, Eloy Bueno de la Fuente, en un libro que se llama El mensaje de Fátima, un estudio muy serio al respecto, nos habla al respecto con la aparición del ángel. El ángel les dice en esta aparición: no temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Rezad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Es la oración que se ha hecho muy conocida, eh, que constantemente ya dentro de la piedad popular también nosotros utilizamos. Hay otra aparición a ellos tres más adelante que se da en el pozo de la huerta cerca de donde ellos vivían, donde también el ángel les comunica: rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificio. En todo lo que podáis ofrecer a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con el que es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Un poco dentro de lo que el ángel le comunica a estos niños. Y vean cómo el mismo ángel se da a conocer como el ángel de Portugal. Recordemos el contexto histórico en el que nos encontramos. Y la otra aparición, la última, la tercera aparición del ángel, se da en un olivar que se le llamaba el olivar Pregueira, así lo denominaban, y es donde el ángel aparece con un cáliz en su mano izquierda y hay una hostia suspendida sobre el mismo cáliz donde se veían caer gotas de sangre. De hecho, en este lugar actualmente se recuerda el acontecimiento. Hay una imagen muy linda del ángel de la paz, también es muy conocida, donde se ven los tres niños, los tres pastorcitos de rodillas y el ángel con el cáliz en su mano. Y es entonces donde el ángel dice: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Ya con solamente estos mensajes recordemos cómo ya se va preparando de alguna manera las apariciones que van a tener ya de la Virgen un año después. Y el ángel toma en sus manos el cáliz, la hostia, da la sagrada hostia a Lucía y la sangre del cáliz la divide entre Jacinta y Francisco diciendo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos presente este momento, este acontecimiento, creo que se convierte importante dentro del contexto de lo que significa entonces las apariciones de la Virgen María con esta preparación del ángel de la paz o el ángel de Portugal como lo conocemos. Esta es la preparación que los tres pastorcitos tienen. Ahora entramos entonces a las mariofanías, que ya sería propiamente las apariciones de la Virgen del 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre del mismo año. La primera aparición, 13 de mayo de 1917, los niños van a Cobadiría, a este lugar donde hoy recordamos, y está la capilla de las apariciones. Ellos están en su oficio de ser pastores, pastorcitos, cuidan rebaños. Y ellos, dentro de las memorias de Lucía, explica Lucía que empieza a ver como un relámpago
pensando que iba a llover, comienza otro relámpago más y es entonces donde ven encima de un arbusto a una señora vestida de blanco. Y ella les dice, soy del cielo, vengan 6 meses seguidos, el día 13. Los tres irán al cielo. ¿Quieren sufrir por la conversión de los pecadores? Es prácticamente la primera eh, manifestación de la Virgen María. Quieren ofrecerse para a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido. Ellos responden, sí queremos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Esa es la primera aparición que normalmente recordamos siempre cada 13 de mayo. Es la primera aparición. Recordemos que ellos se habían puesto de acuerdo, los tres niños se habían puesto de acuerdo en no decir absolutamente nada. Sin embargo, Jacinta, que es la más pequeñita de todas, de 7 años, llena, estaba tan feliz, tan contenta que se lo cuenta a su mamá. De hecho, entonces Jacinta se convierte en el primer testimonio oral del acontecimiento Fátima. También recordemos que los tres pastorcitos, la experiencia es muy diferente. Lucía, que es la mayor, escucha y ve a la Virgen y puede hablar con ella. Jacinta escucha y ve a la Virgen, no puede hablar con ella, y Francisco solamente la puede ver. Es la dimensión contemplativa. Esto es importante porque Lucía se va a convertir prácticamente en aquella que transmitirá todo este mensaje y todo este acontecimiento a sus primos y luego será la que transmitirá todo el acontecimiento Fátima hasta cuando muere en el año 2005. Vamos a la segunda aparición, que fue el 13 de junio del mismo año, un mes después, ya en este lugar de las apariciones ya habían algunas personas que comenzaron a llegar. La Virgen María les dice, vengan aquí cada 13 de mes, recen el rosario todos los días y aquí les da una indicación, aprendan a leer. Ellos no tenían estudio, de hecho Lucía luego tendrá que, ya siendo adolescente, comenzar sus estudios, aprendan a leer y claro, había toda una misión porque sobre todo para Lucía cuando pone por escrito todo el acontecimiento de sus memorias, el acontecimiento de Fátima. Lucía le pide la curación de un enfermo. La Virgen le dice que sí, se va a curar, sin embargo, que primero tiene que convertirse. Vean cómo, como ya se habían dado a conocer de que pasaba algo particular, de que la Virgen se estaba apareciendo, comienzan a hacer peticiones, como normalmente sucede, la curación de un enfermo, sin embargo, la relación que hay entre la conversión, la sanación del alma primero, y luego una sanación física. En esta segunda aparición es cuando se le comunica a Lucía que Jacinta y Francisco van a morir pronto, que se los va a llevar pronto al cielo, eh, pero que ella tendrá que quedarse un tiempo más porque ella quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, que ahorita haremos referencia al respecto. La Virgen en esta segunda visión tiene en su mano derecha un corazón que está cercado de espinas, donde se veían esas espinas incrustadas en este mismo corazón. Ya hay algunas incomprensiones de muchas personas donde se les exige prácticamente a estos pastorcitos que desmientan el acontecimiento y además son sometidos a una gran serie de interrogatorios. Tanto así que para la aparición que luego van a tener en el mes de agosto, la aparición se tendrá que dar otro día porque van a estar presos estos niños. Vean la persecución, por eso conozcamos también, es importante tener presente el contexto histórico. La tercera aparición se da el 13 de julio. El 13 de julio se da la revelación del secreto. Y aquí es muy importante, el secreto es solamente uno. Normalmente nosotros pensamos o decimos que son tres secretos y que hasta hace poco se dio a conocer el tercer secreto. No, es solamente un secreto dividido en tres partes. Y ya como el Papa Benedicto XVI, en su momento, el cardenal Ratzinger, que era el prefecto para la congregación
de la Doctrina de la Fe dio a conocer en el año 2000 por petición de San Juan Pablo II la tercera parte de este secreto. Todo está absolutamente revelado y esto lo quisiera enfatizar sobre todo porque en las redes sociales y cuando viene el tema de Fátima aparecen noticias de profecías que ya se habían dicho en Fátima de cosas que están sucediendo en la actualidad. No es así. Todo está revelado y recordemos, y al final de este programa especial, recordemos, lo diré, que la profecía, el mensaje de Fátima es profético, sobre todo, no tanto en predecir cosas del futuro, sino que es profético anunciando la buena noticia de que si nosotros oramos, buscamos la conversión y hacemos penitencia, es el camino como nosotros vamos a llegar al cielo. De lo contrario, en la libertad en la que nos movemos, sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Ese es el mensaje de Fátima. Por eso no nos confundamos y no nos dejemos envolver por noticias falsas donde aparece de que hay secretos aún no revelados de Fátima que son de las situaciones que puede ser que estamos viviendo en la actualidad y no lo es así. En esta tercera aparición, 13 de julio, se da la revelación, como les decía, del secreto, donde ellos tienen la visión del infierno y luego y por eso es importante promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ellos tienen esa visión del infierno, lo ven como un lago de fuego. Recordemos que la forma como ellos lo ven, el elemento humano interviene, ¿verdad? Tal cual como ellos a lo mejor en su momento lo habían escuchado, así es también como ellos tienen esa visión. En el infierno es donde ven aquellos que ofenden a Dios, aquellas almas que no quisieron convertirse. Por eso hay que ofrecer, hay que orar para no ofender más a Dios, para que no venga la otra guerra, que de hecho lamentablemente sucedió, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se pide en la segunda parte del secreto es la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, la comunión reparadora de los primeros sábados. Y luego la tercera parte del secreto, que luego en el año 2000, como les decía, se dio a conocer, era de aquel obispo vestido de blanco que se ve que camina hacia una cruz con un paso tambaleante y que es asesinado al pie de la cruz. Esa es la tercera parte de este secreto. Lo que sí la Virgen les dice en esta tercera aparición es, hay dificultades, pero mi corazón inmaculado reinará. Al final mi corazón inmaculado reinará. Y en esta tercera aparición les enseña aquella oración que conocemos muy bien. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Vamos a la cuarta aparición, que no se da un 13 de agosto, sino que la aparición es el 15 de agosto, porque ya estos niños el día 13 habían sido apresados, estaban en prisión, donde ellos lamentablemente los están persiguiendo siendo niños, porque no podían soportar cómo era posible que se diera un acontecimiento de estos y los querían desmentir. Están apresados, sin embargo ellos van a tener esta aparición en Oren, en un lugar en Fátima también, pero no en el lugar normalmente donde se dan las apariciones. En este mes de agosto lo que la Virgen les indica es sigan rezando, pide hacer una capilla en el lugar propiamente de las apariciones y el rezo diario del Santo Rosario, ¿verdad? Esto es importante también que lo podamos tener muy presente. El rezo diario del Santo Rosario lo pide totalmente la Virgen continuamente en todas las apariciones. Por eso es que ella luego, en octubre, revelará su nombre, yo soy la Señora del Rosario. La quinta aparición se da el 13 de septiembre, donde, como les decía, insiste la Virgen en decir, recen el rosario para poner fin a la guerra. En octubre haré y daré un signo muy importante, vendrá nuestro Señor, ella aparecerá inclusive bajo
apariencia la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Carmen, aparecerá San José con el niño, eh, en fin, será una manifestación particular en octubre, que sería la última aparición. Y luego, cuando los niños tienen la visión del infierno, ellos quieren ofrecer todo lo que sea posible para la conversión de los pecadores. Entonces ellos habían decidido utilizar una cuerda donde ellos la iban a llevar en su cintura, los tres niños, durante el día y la noche, inclusive les causaba mucho dolor hasta las lágrimas, como un sacrificio para la conversión de los pecadores. Ahí la Virgen les dice que el Señor está agradecido por este sacrificio, pero que no usen esa cuerda en la noche, solamente de día, que Él agradece este ofrecimiento y este sacrificio que están haciendo. Y luego la sexta aparición se da el 13 de octubre, de frente, como ya se había anunciado, iba a haber un signo muy particular de frente a 50,000 peregrinos. Imagínense ustedes, 50,000 peregrinos. Se dice que inclusive hasta 70,000. Hay varios datos al respecto. Lo que sí era que era muchísima gente. El mensaje de la Virgen en este último momento de aparición es: no ofendan más a Dios, que se construya la capilla, y él revela su nombre: yo soy la Señora del Rosario. Y dice: la guerra va a acabar. Ahí anuncia el fin de esta Primera Guerra Mundial. Es cuando viene entonces el acontecimiento del sol. El sol que aparece después de que ese día de la aparición era una lluvia torrencial. El día estaba totalmente nublado y de un momento a otro el cielo se abre, aparece el sol, donde comienza a girar por varios minutos, en varias ocasiones, alrededor de 3 veces en 10 minutos el sol comienza a girar y empieza a irradiar todos los colores del arco iris. Así es como los biógrafos e historiadores del mensaje de Fátima lo apuntan. En la visión, San José con el niño, donde se ve el niño bendecir. La Virgen aparece totalmente de blanco con un manto azul. Luego hay otra visión de Jesús junto con la Virgen de los Dolores, y finalmente la Virgen bajo la advocación del Carmen. Son las advocaciones de alguna manera que inclusive ya los niños conocían, pero que de esta manera así Lucía lo relata. Después de este acontecimiento, Lucía, que es la que sobrevive hasta el año 2005, de 1921 a 1926, está en España, en una casa de religiosas de las Doroteas. Estuvo primero en Tuy, en un lugar que llamado así Tuy, y luego en Pontevedra, donde tendrá otras apariciones de la Virgen, ya de una forma un poco más íntima, personal, sobre todo con el tema de instaurar la devoción del Inmaculado Corazón de María. Y luego Lucía en 1948 irá al Carmelo de Coimbra, donde permanecerá hasta su muerte del 13 de febrero del año 2005. Solo viajará a Fátima cuando el Papa Pablo VI hace el viaje y Juan Pablo II. Tanto así que en la beatificación de sus primos en el año 2000, Lucía estuvo presente en esta celebración de beatificación. Si nosotros quisiéramos, a partir de los mensajes dados y de las apariciones que estamos nosotros presentando, si nosotros quisiéramos definir quiénes serían o cuáles serían las características de los tres videntes, Lucía era la que veía, escuchaba y hablaba. Ella es la testigo de sus primos, la que da a conocer la espiritualidad y la santidad de sus primos, y es el testimonio vivo de la misericordia de Dios por medio del Inmaculado Corazón de María. Jacinta, que es la que va solamente a ver y a escuchar a la Madre de Dios, es la que es la dimensión del sufrimiento y de la entrega a Jesús. Ella se conmovía por la pasión del Señor, y, y es la que de alguna manera se conmueve y quiere ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores, porque la visión del infierno para ella fue sumamente fuerte. Y en el caso de Francisco, la dimensión contemplativa.
Él quiere consolar a Jesús. Él quiere consolar a Jesús. De hecho, él era un niño sumamente callado, era un niño muy contemplativo, y él en su silencio, el deseo de él era consolar a Jesús. Jacinta, pues su amor a Jesús en la Eucaristía, a Jesús escondido, le llamaba, pero sobre todo el ofrecimiento también por la conversión de los pecadores. Con respecto al secreto, que me parece muy importante que lo podamos repasar, quisiera señalar algunos elementos que son fundamentales. Recordemos que es un solo secreto, dividido en tres partes. Primero es la visión del infierno. La segunda parte, la consagración a Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Y la tercera es la visión de la muerte de aquel hombre vestido de blanco, aquel obispo vestido de blanco, al pie de la cruz. Esas son las tres partes totales del único secreto dado a la Virgen, a los tres pastorcitos. La visión del infierno, como bien lo sabemos, provocó en estos niños el deseo de una entrega radical al amor misericordioso de Dios por medio del Inmaculado Corazón de María. La consagración a Rusia, Pablo VI había hecho una consagración, Juan Pablo II había hecho otra consagración después del atentado de 1981, pero será el 25 de marzo de 1984 cuando Juan Pablo II, con todos los obispos del mundo, pide que se consagre el mundo entero y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y de hecho, así lo hizo en 1984. No perdamos de vista que las consagraciones a Dios por medio de María, también el Papa Benedicto XVI la hizo cuando visitó Fátima, y el Papa Francisco la hizo pocos días después o poco tiempo después de su inicio pontificado, que pidió al obispo de Leiría, Fátima, que encomendara su pontificado al Inmaculado Corazón de María, y luego en la visita que hace el Papa Francisco para la canonización de Francisco y Jacinta en el año 2017, a los 100 años de del acontecimiento de las apariciones. La tercera parte del secreto, como les decía, es una profecía sobre la iglesia. Eh, y el objetivo de esta tercera parte, y según el comentario teológico del cardenal Ratzinger, en su momento el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es que la iglesia, a partir de la revelación de esta tercera parte del secreto, debe redescubrir su auténtica misión, con la conciencia de que su fundamento no se encuentra en los poderes mundanos, sino en la fuerza de Dios. Y esto es muy importante que nosotros también lo tengamos presente. No es que esta tercera parte del secreto, donde se ve un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, donde había un ángel que con fuerte voz decía penitencia, penitencia, penitencia. Y luego el obispo vestido de blanco junto con obispos y sacerdotes religiosos subían una montaña empinada donde había una cruz de maderos toscos, y antes de llegar a la cruz el Papa atraviesa una gran ciudad en medio de ruinas con un paso tembloroso, vacilante, donde hay cadáveres a su alrededor, y antes de llegar justamente al pie de la cruz, este obispo de blanco, su vida se ve lesionada. Esta visión no quiere decir que es de acontecimientos futuros a nivel de una profecía estrictamente, sino que el punto clave es, como lo decía también el cardenal Ratzinger en su eh, comentario teológico sobre este punto importante de la revelación de esta tercera parte, dice que no es una profecía de hechos que en el futuro pasarán, sino que condensa sobre un mismo escenario hechos que se prolongan en el tiempo. Su clave de lectura es simbólica, es la lucha de los sistemas ateos contra la iglesia, contra los cristianos, y es el sufrimiento de los testigos de la fe. Es lo que ha pasado ya
desde los primeros años de la iglesia, sucede en el tiempo de los acontecimientos de Fátima y sigue sucediendo hasta el día de hoy y seguirá sucediendo hasta que el Señor venga por segunda vez. Por eso es la llamada a la conversión, a la penitencia y a la oración, el mensaje de Fátima. La tercera parte de este secreto no es una visión trágica del mundo y de la iglesia, es la manera como nos hemos configurado y nos seguimos configurando con Cristo sufriente, donde la mirada tiene que estar puesta en la cruz del Señor, llamados a la penitencia, y María, que con su inmaculado corazón nos atrae hacia Dios, que es Trinidad. Eh, por eso es importante que siempre vayamos a las fuentes originales para poder conocer la verdadera interpretación de esta tercera parte de este secreto, que no es que se ha guardado o se ha ocultado otras cosas, sino que ya se ha revelado tal cual desde el año 2000 y todos nosotros tenemos acceso al mismo. Quisiera terminar sobre todo en el tema del Inmaculado Corazón de María, esta devoción que la Virgen le pidió a los pastorcitos, sobre todo a Lucía, que se instaurara. El Inmaculado Corazón de María es la irradiación de la misericordia del amor trinitario hacia cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos hacer experiencia de ese amor de Dios? A través del Inmaculado Corazón de María, aquella asociada a su Hijo, aquella que es hija del Padre, aquella que es templo del Espíritu Santo, aquella que conoce y ha hecho experiencia total del amor de Dios. Es el corazón inmaculado de María donde hacemos experiencia de el amor trinitario del Señor. Y esta es la experiencia que los mismos pastorcitos también van, ellos mismos van teniendo y van viviendo. Tanto Francisco como Jacinta lo conocían. Y quisiera terminar hablando del Inmaculado Corazón de María, cuando Jacinta ya está en el hospital, a punto o antes de viajar al hospital, cuando ya está en sus últimos días, ella habla con Lucía, su prima, y le dice, ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando sea el momento, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que se las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a ella. Si yo pudiese meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho, quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María. Estas son las últimas palabras prácticamente que Jacinta, con tan solo 9 añitos, le comunica a su prima antes de morir, dar a conocer el amor de Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Por eso, queridos hermanos, ya para terminar, pues, este especial acerca de el acontecimiento Fátima y que estamos celebrando esta gran fiesta de Fátima, termino con una frase del Papa Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger sobre el comentario teológico del secreto de Fátima. Fátima y este secreto es una visión consoladora, pues proclama que el futuro no está predeterminado, que Dios mismo tiene un corazón humano para dirigir la libertad del hombre hacia el bien. El corazón inmaculado de María triunfará, porque el corazón abierto a Dios purificado por la contemplación de Dios es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. Por eso no es una visión de miedo, de terror y de derrota, sino al contrario, es de esperanza y de consuelo. El mensaje de Fátima es, al final de cuentas, conversión, penitencia y oración. El rosario, la Eucaristía, los primeros sábados, María,
que reina de Fátima, que es la que nos anuncia y nos anima a que podamos dar testimonio del amor misericordioso de Dios. El Inmaculado Corazón de María debe triunfar, o sea, que todos hagamos experiencia de ese amor profundísimo de Dios por cada uno de nosotros. Fátima es de las apariciones la más profética de todas. ¿Por qué? Porque se anuncia de que el mal ya está vencido, pero que cada uno de nosotros debemos responder a ese amor misericordioso de Dios. Por eso, entremos, consagrémonos a Dios por medio del Inmaculado Corazón de María. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por nosotros.